Virginia Maluk Manzano es artista visual y grabadora. Estudió diseño en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso y luego trabajó como fotógrafa en Guayaquil, Ecuador. Ingresa a estudiar grabado a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en 2003, abordando la disciplina tanto desde los métodos tradicionales como desde lo experimental. En el libro de artista encuentra la posibilidad de desarrollar ideas que se despliegan en una unidad temporal espacial. Pertenece al Centro del Grabado de Valparaíso, Chile, el que dirige desde el 2020, al colectivo Grafos, al colectivo Labora, al colectivo Estampa Valparaíso, a Instantes Gráficos de Buenos Aires, Argentina, y coordina la red Menos Tóxico Latinoamérica. Ha participado de múltiples exposiciones colectivas, tanto en Chile como en el extranjero. Yo partí estudiando diseño en la Universidad Santa María. Después ahí tomé los ramos de fotografía y me encantó la fotografía y trabajé en fotografía alrededor de 10 o 15 años en Ecuador, principalmente. Y al regreso, o sea, yo con 40 y tantos años, empecé a pintar. Ahí encontré y me encantó, fue como encontrar lo que me gustaba, lo que era yo esencialmente. Y ese trabajo colectivo y colaborativo de taller para mí era muy importante. Y ahí de repente alguien dijo que en la Escuela de Viña del Mar había llegado un profesor de España con unas técnicas nuevas, entonces varias que éramos busquillas nos fuimos a tomar clases con él, con Jorge Osorio. Terminé el año con él y me pasé al taller de grabado en la Escuela de Viña y ahí me quedé y ahí ya ahora yo aplico todo lo que he ido aprendiendo en las distintas disciplinas, convergen ahora como yo hago el grabado hoy día. Ya, lo primero es cortar el papel. Para tener todo, tengo que tener antes de empezar a trabajar todo listo. Me aseguro que esté completamente cortado antes de separar la regla. Ahí estamos listos. Ahora lo vamos a poner a mojar porque esta técnica necesita papel húmedo. No todas las técnicas necesitan el papel húmedo, pero esta sí. Mientras se seca el papel, voy a hacer el registro, a pesar que esta plancha es grande para el papel que yo voy a tener. Entonces, en un papel auxiliar, marco el papel, el tamaño que voy a ocupar. Y dentro de él ubico la matriz. En este caso queda muy poco espacio, pero igual lo voy a hacer. Colaborar parece que lo tengo en el espíritu, no sé. Y el grabado es un oficio que se va adquiriendo con el tiempo y en que hay mucha interacción entre los compañeros. Por lo menos en la Escuela de Bellas Artes estaba planteado así. El Marco Antonio todos los años nos proponía distintos tipos de trabajo y un año fue en arte digital. Él en ese tiempo estaba descubriendo también todo lo que eran los programas de dibujo en computación. Él no usaba Photoshop, era enemigo del Photoshop porque era yankee, entonces usaba uno japonés que se llamaba Pixel. Empezamos a tomar contacto con gente, en ese tiempo era bien incipiente, no existía ni WhatsApp, ni siquiera Facebook, estaba recién Flickr. Y así también se fue entretejiendo una red de colegas que habían estado antes en la escuela y nosotros nos juntábamos a conversar. Así es como conocí a Francisca y a Antonella Rojas, ¿ya? Y ellas dos han sido re importantes también como compañeras de ruta, al igual que todas mis compañeras en Grafos. La Marilu Dávila y Tamara Valdovinos, otra compañera que estaba en ese tiempo, pertenecían a una red que se llamaba Libro de Artistas de una pareja española. Ahí conocí yo el libro de artistas, que eso para mí también fue muy importante porque necesité hacer trabajos rápido y con texto, con imagen y todo. Entonces hacíamos intercambio de mini libros y de repente yo hice 23 libros iguales o casi iguales para mandar a distintas partes del mundo, se hacían grupos.
Estábamos en red con los que estaban en España o en México o en Estados Unidos. Otra de las redes a la que pertenezco es la red Instantes Gráficos de Argentina, dirigida por Carla Rey. Ya llevo como 3 años participando con ella. Esencialmente trabajo con libros de artistas. Y con Mariana Escoaga también, que he aprendido en encuadernación un montón de ir desde la idea hasta el objeto lindo. Voy a partir gofrando unos elementos. Ahí ustedes pueden escoger de todo lo que les guste, lo que tengan. Lo hago entre 2 cartones y así por 2 razones: para proteger la prensa y también porque me quedan los 2 cartones gofrados, uno con el positivo y el otro con el negativo. Si se fijan, usé 2 cartones del mismo pote. Es muy conveniente así, porque si no, un cartón quedaría marcado en el otro, me haría raya. A menos que yo quisiera tener un marco, entonces ahí lo haría a propósito. Cuando siento que ya pasaron los 2 cartones, ahí me devuelvo. Entonces, en este caso la hoja estaba fresca, por lo tanto pasó su tintura, su clorofila, no sé. Y eso es otro descubrimiento que hice hace un tiempo atrás, que podía imprimir con material vegetal. Entonces ahí tengo, no sé si se alcanza a ver, la hoja que puse, la malla y este elemento. Los 3. Y acá, que es más difícil apreciarlo, pero después cuando le pongamos tinta se va a ver el encaje. Esta parte la tengo que hacer con delantal y guantes porque ya empieza a correr la tinta. Ahora ya me pongo guantes para trabajar con las tintas. Por ejemplo, yo conocí a Jorge Martínez, que era otra escuela completamente diferente a la de la escuela de Viña. ¿Ya? Y estuve como 2 años donde Jorge Martínez. Y me da gusto porque resulta que donde Jorge Martínez estaba el Ismael Díaz y en la escuela estaba el Gerardo Saavedra. Eran jóvenes, eran chicos, éramos compañeros y ahora cada uno de ellos tiene su espacio ya como personas asentadas, con influencia. Entonces, esta escena del grabado en la región es algo muy lindo y nos hemos ido extendiendo. Bueno, y otra persona muy importante es Víctor Maturana con el Centro del Grabado. Yo entré ahí gracias a Antonella también, y de ahí entonces invitamos a mis compañeras al centro, y justo Pastor Mellado hizo la tremenda exposición de grabado manifiesto en el año 2011 o 2012 creo. Llegamos como 80 grabadores en esa exposición. Y así, pues, y ahí empezó por naturaleza, no sé, pues, ir uniendo, ir buscando gente que quisiera participar. Ahí sentí que ya pasó, entonces me devuelvo. Aquí la prensa es la que canta. Entonces, y ahí está lo que hicimos antes, que goframos esa ruedita, la malla y la hojita. Entonces ahora seguimos el proceso.
Ahora voy a empezar a sacarle partes a la matriz. Entonces todo lo que yo saque va a quedar del color que hice la primera impresión. Voy a hacer un marco blanco, no un marco, voy a dejar así una esquina. Y empiezo a sacarle al cartón lonja. Hasta lo más mínimo que yo saque ya va a ser una diferencia. Entonces aquí empiezo a sacar capas, y como mi compañera Cecilia dice, son capas de la memoria. Y todo esto que se saca va a un tacho y se vuelve a convertir luego en cartón o papel. Entonces, por eso es una técnica más amigable con el medio ambiente, cosa que para nosotros igual es importante. Entonces ahora empiezo a aplicar la tinta. Tengo que hacerlo en todas las direcciones para que me quede parejo. Y empiezan a aparecer residuos del cartón que me van a hacer un poquito de... Pero en el grabado está todo el oficio, y es un oficio que ha ido cambiando. De casualidad, a donde Jorge Martínez había una revista española y había un artículo sobre el grabado electrolítico. Entonces ahí conocí lo que era el grabado menos tóxico, y esto fue como en el año 2006, no sé, no me acuerdo bien exacto cuándo. Entonces empezamos, y en el mismo red de este libro de artistas había un español que también hacía grabado menos tóxico y ponía todas las fórmulas ahí en un blog que había. Y así había no solo una comunidad nacional, sino que también internacional. Yo el grabado menos tóxico todo lo aprendí a través de la web, casi todo. Nosotros en la escuela usábamos el ácido muriático para morder el aluminio afuera. Usábamos barnices hechos con silol y betún de Judea y eso también afuera, porque he ido reemplazando. Entonces hay barnices acrílicos. Ahora, como nosotros fuimos de Pablo Delfini, que es argentino, entonces él ya había reemplazado con cosas que aquí en Chile también más o menos eran similares, como ciertos barnices acrílicos, la cera de pisos, por ejemplo, para hacer el barniz para el agua fuerte. Ahora, las tintas para mí es como lo más importante, porque es lo que más incide a la hora de limpiar en la salud, ¿ya? Entonces las tintas me las he ido haciendo de a poco. Algunas son hechas en base a aceite, otras en base a soya, otras que son más tipo témpera, como las Speedball, y hay diferentes calidades también a veces en las tintas. Entonces implementar el taller ha sido de a poco. Aquí hay que tener harto cuidado con el calce. Yo hago varias técnicas, cada una de las técnicas tiene muchas herramientas, muchos insumos que a veces hay, a veces no hay, entonces ahí uno los cuida. Incluso lo más básico, como es el papel de imprenta, que casi no se ve en las impresiones, ahora está escaseando. Y uno también recompone, o sea, reconvierte cosas que son a veces de la industria para el uso artístico. Entonces, sin darme cuenta, ya llevo más de 20 años en esto. Entonces, en 20 años, todo lo que tuve por aquí.
Gerardo Saavedra Castro es artista visual y docente de la ciudad de Valparaíso. Actualmente enseña grabado y dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y es profesor del taller de estampación y técnicas gráficas del Instituto Profesional Arcos. Además, desarrolla un trabajo constante paralelo a la producción de obra, dictando distintos cursos relacionados a las artes visuales. También, desde la gestión, ha concretado distintos proyectos colectivos e independientes, reforzando la idea del arte como experiencia de vida. Su trabajo ha sido parte de diversas exposiciones, bienales y concursos de arte a nivel nacional, local e internacional. El primer acercamiento que tuve con estas técnicas fue desde una propuesta en la que nadie se pudiera quedar sin hacer grabado. Por lo tanto, mi maestro Marco Antonio Sepúlveda, quien estaba a cargo del taller de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, quien todavía está a cargo de hecho, es quien hace esta propuesta de poder trabajar en grabado e investigar en grabado con materiales alternativos y que nos puedan permitir la posibilidad de poder realizarlo bajo casi cualquier tipo de condiciones. Y bien, continúo después de haber entintado la matriz con el proceso de limpieza de esta, en la que voy sacando el exceso de tinta que queda sobre la imagen o la matriz. Entonces, como ustedes van a ver, la carga de tinta se va traspasando al papel y de esta manera voy limpiando ya hasta que sale todo lo que está o la mayoría de lo que está en la superficie, ya que lo que necesitamos para este grabado, que en este caso es de una técnica calcográfica, es que el papel pueda penetrar en los surcos que quedaron bajo relieve en este caso y que puedan retirar la tinta. Bueno, ya en la última etapa de la limpieza de la matriz, como ustedes pueden ver, apareció nuevamente la imagen. En este caso, siempre me ha gustado, por ejemplo, hablar de los cruces entre técnicas, ya que de alguna manera esto se parece mucho al revelado fotográfico. Bueno, el fotograbado también fue una técnica bastante utilizada, sobre todo a principios del siglo XX. Fue bastante popular y es un momento bastante interesante porque es cuando se cruzan estas dos técnicas que trabajan básicamente con la reproducción de la imagen. Yo no tenía idea de lo que era hacer arte, de las prácticas del arte. Ingreso a un mundo que es totalmente ajeno a mi educación y a lo que yo conocía del mundo hasta ese momento. Y cuando ingreso a la Escuela de Bellas Artes es cuando realmente se me abre todo un mundo nuevo. Empiezo a conocer gente muy interesante, también maneras de pensar que no tenían nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado hasta ese momento. Y esto empieza a despertar en mí distintas curiosidades, obviamente, en ese tiempo, y es cuando me empiezo de a poco y sin darme cuenta, yo creo también, a comprometer cada vez más con esta idea que tenía finalmente, que no sé si es tan precisa con el arte, pero sí con una manera de entender y de vivir la vida. Y posteriormente, ya estando como un estudiante en la escuela, primero coqueteo con el mundo de la pintura. La pintura siempre fue lo más conocido dentro de las grandes artes, por así decirlo. La practico un par de años y me doy cuenta de que no estoy solucionando muchas cosas con la pintura. No me estoy encontrando, no me estoy sintiendo conforme con los resultados de esta. Y es aquí cuando en esta búsqueda empiezo y trato de darle un sentido
a qué es lo que quiero realmente como un resultado plástico, como imagen. Y llego al grabado también casi por casualidad, ya que solo lo conocí de manera muy pasajera durante la primera etapa de estudiante. Y decido volver a retomar el trabajo desde el grabado y también en base a una cuestión bastante particular que era el trabajo con blanco y negro. Ahora voy a proceder a preparar el papel para poder hacer las ediciones y también voy a aprovechar de cortar un poco más de este papel de guía de teléfono, como ustedes pueden ver, que en virtud y en relación a lo que les comenté de los materiales alternativos, sigue siendo siempre un material confiable y escaso a estas alturas, ya que, como muchos de ustedes sabrán, al parecer ya no se producen las guías amarillas. Bien, entonces dejo esto preparado para después. Y acá lo que voy a hacer es cortar el papel. Y lo voy a hacer sin un cuchillo de cartonero para que la fibra del papel, en este caso, pueda quedar a la vista. Entonces yo tomo acá el papel y lo voy cortando de esta manera. Esto permite, como ustedes pueden ver, que la fibra y la pulpa del papel aparezca. Bueno, ya en la última parte de este proceso ya humedecimos el papel y estamos disponiendo todo sobre la prensa para poder pasar. Acá está el papel, lo vamos a poner siempre sobre la imagen, cubrimos. ¿Ya? Y ahora acomodamos todo esto para que podamos ejercer la presión. Vamos a hacer que pase la imagen a través de la prensa. Entonces ahora, y como siempre, vamos a ver por primera vez cómo aparece nuestra imagen. Y esta parte siempre es la mejor porque es donde uno constata si todo el trabajo que uno hizo de alguna manera funcionó de manera correcta. Entonces levanto el papel y, como ustedes pueden ver, ahí ya aparece la imagen. Una imagen que también es bastante particular porque, como ustedes puedan notar, es espejada. Me refiero a que aparece al revés de lo que sale en la matriz. Por eso se habla de un positivo y un negativo. Y a partir de este trabajo con el blanco y negro es donde yo realmente me empiezo a encontrar con una imagen, con un imaginario, con cuestiones que ya a mi gusto me dejaban mucho más conformes en cuanto a resultados de imagen, y también a que me permitía una búsqueda un poco más laxa en cuanto al cruce de técnicas. Por lo tanto, esta primera apertura, sin tantos miramientos, sin tantas fronteras, me hizo muy bien en el camino, ya que finalmente, y como yo mismo me gusta autodenominarme, no soy solo un grabador, sino que me puedo definir como un artista visual. Y en ese sentido, las técnicas del grabado funcionan o las ocupo en relación a lo que voy necesitando como imagen, a partir de lo que quiero desarrollar tanto como idea, o como opinión, o como cualquier tipo de expresión que necesite según el tiempo que voy pasando. Entonces creo que lo más claro en mi trabajo es la variedad de técnicas que ocupo, siempre en función de lo que quiero decir. Y es un proceso largo, porque desmitificando también como el proceso artístico, que debería ser así como increciendo,
Yo básicamente trabajo desde mi día a día, no tengo grandes pensamientos en mi cabeza más que cuestiones de mi entorno. Entonces, siguiendo un poco con lo comentado anteriormente y en virtud de las propuestas de Marco Antonio en torno al grabado con los materiales que podamos utilizar, voy a hacer una pequeña demostración de algo que ya es cada vez menos frecuente, pero que suele ser una alternativa real a la hora de ejercer presión sobre una matriz, en este caso de xilografía, como ustedes pueden ver. Y con la cuchara yo voy a realizar un procedimiento que básicamente es el mismo que podríamos hacer a partir del tórculo, que es ejercer presión sobre el papel para que éste pueda retirar la tinta desde la matriz. Por lo tanto, voy a empezar, y como seguramente ya se puede notar, a través de la presión y un ritmo constante, podemos hacer de que la tinta que tiene esta matriz pueda ser traspasada al papel. Vuelvo a insistir en la importancia de las alternativas a la hora de poder realizar el grabado, ya que muchas veces se ha instaurado el mito de que solamente se puede hacer grabado si es que se tiene una prensa. Yo particularmente cuando comencé me vi muchas veces en el prejuicio de que no tenía prensa y de que me iba a costar mucho hacer grabado. Finalmente a lo primero que pude echar mano fue justamente a este tipo de experiencias aprendidas también durante mi paso por el taller de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. En este caso tenemos una matriz de tamaño mediano, pero si ustedes pueden ver la tonalidad del papel, es como también se puede ir notando cómo se va pasando la tinta y la imagen en este caso a nuestra hojita de papel. Así que ahora vamos a ver el resultado. Como ustedes pueden ver, tenemos de esta manera el traspaso de la imagen con una técnica totalmente hecha a mano por la presión que se hace. En este caso también mencionar una cuestión, y es que la prensa en algún momento fue parte de una tecnología. Por lo tanto, la cuchara de palo sigue siendo, en este caso, un instrumento casi prehistórico hoy en día para la realización de edición de grabado. El agruparme ha sido una gran fortaleza finalmente en mi camino, tanto como artista, tanto como gestor, tanto como docente, de relaciones no solamente artísticas, sino que reforzando siempre el tema humano, preocupándonos por el otro. Es finalmente hoy, en estos tiempos, una cuestión sumamente necesaria. Además, una cuestión que fue fundamental para nosotros, sobre todo para la gente de mi generación, es romper con ciertas prácticas que estaban muy instauradas en el sistema del arte en cuanto a poner límites, ya sea de escuelas, de pensamientos, de formas de ver o de vivir el arte,
nosotros nos reunimos y dijimos esto no funciona de esta manera, o por lo menos ya para nosotros no funcionaba de esta manera. Estamos en tiempos de cambios fundamentales y se hace más que nunca necesario estar súper atento a las nuevas voces. Y eso creo yo que es algo que mucho tiempo nos jugó en contra porque le poníamos demasiada atención a una experiencia, pero una experiencia que muchas veces contaba con muchos vicios también. Y por eso se me hace tan importante estar atento a lo que pasa con estas generaciones, desprejuiciarnos también de lo que es ser joven. Y eso, o sea, la red, el trabajo de taller que todavía propongo en mis clases sigue funcionando y la gente lo sigue entendiendo afortunadamente como un ejercicio importante dentro de su día a día.